Bueno, tengo el enorme orgullo de tomar contacto nuevamente con nuestro querido corresponsal desde Colombia, ahí en este canal latinoamericano, en esta edición del Explorador. Nuestro querido amigo Francisco Pinelsa se encuentra conectado. Hola Francisco, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Horacio, muy buenas tardes, gracias. Eh, Precisamente nosotros como apoyo del canal El Explorador de Argentina en Colombia, hoy hemos querido tener un invitado especial. Lo sé. Es una persona que nos va a contar muchísimo sobre la realidad y el contexto que está teniendo la educación superior en el país. Bueno, de eso Pero quiero, quisiera que me interesa usted hablar mismo mucho lo de eso. presentara. Sí, pero me interesa hablar mucho de eso, ¿sabes por qué? Porque quiero Sí, contrastar cómo es en otros países, como por ejemplo la educación en la República Argentina, ¿no? Pero entonces necesito un sí, buen referente de toda la educación privada de Colombia. A ver. eso. Muy bien. Entonces, Horacio, nuestro rector general de la Corporación Minuto de Dios es el padre Harold Castilla de Vos. Él es de una región que se llama Turbaná en el departamento de Bolívar, muy cerca a Cartagena. Ajá. El padre tiene en su preparación, pues tiene, además de su formación sacerdotal, pues él tiene una maestría en doctrina religiosa, pero también tiene un doctorado en educación que lo hizo con la Universidad Nova Southeastern University y también ha estado, digamos, vinculado al tema de la academia y ha hecho pues un importante recorrido académico con la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Sí, estoy Como leyendo usted también los... que ha sido vicerrector académico, bien decano Sí, como vos mencionabas, lo que ha despertado también decano de la Facultad de Comunicación, lo que ha despertado por supuesto su interés en el tema de las comunicaciones masivas, los medios de comunicación, columnista en diferentes periódicos como El Espectador, El Tiempo, actualmente sus análisis son publicados en el diario La República. Bueno, la Universidad Minuto de Dios es la universidad privada más grande de Colombia. Esto vamos a decirlo al resto de los televidentes, con más de 110.000 estudiantes y llega con su centro de formación a más de 64 municipios de todo el país. Es decir, tenemos el orgullo de robarles, aunque sea 5 minutitos, al padre Harold Castilla de Vos, ¿no es cierto? sí, señor. Muy bien. Padre, gracias por recibirnos. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Horacio, a ti buenas tardes, a toda la teleaudiencia del canal El Explorador de Argentina. Muchas gracias por esta oportunidad de interactuar y de compartir ideas en torno al tema que nos ocupa permanentemente en la vida hoy por hoy, que es el de la educación y de manera especial de la educación terciaria, educación superior. Así que muchas gracias a ti, a Francisco. Bueno, muchísimas gracias. Empiezo haciéndole la primera pregunta. Obviamente le voy a decir, padre, para ir conociéndonos, que ya después me va a tener que confesar, porque soy de romper mucho las rutinas, un descontrolado a la hora de respetar los códigos en preguntas y respuestas. Ya voy pidiendo disculpas para ver si puede tener alguna absolución, porque puede salir cualquier cosa de este reportaje. La primera que les voy a... Pero bueno, el que avisa no traiciona. La primera que les voy a decir es, bueno, a ver, ¿en qué contexto se encuentra la educación privada justamente en Colombia en esta etapa de pandemia, ¿no? ¿Cómo se dieron clases en el 2020? ¿Volvieron las clases presenciales en el 2021? ¿Cómo se trabaja la educación en Colombia hoy? Bueno, Horacio, yo creo que guerra avisada no mata soldado, dice un dicho por ahí Sí, conocido, señor. popular, así que estoy listo para las que sea. Dale, Eh, bárbaro. con relación a tu pregunta, pues evidentemente yo creo que la respuesta es lo que el mundo entero ha vivido a la luz de estos impactos de esta pandemia del COVID-19, especialmente en el sector de la educación superior, todos los sectores afectados con las implicaciones y todas las consecuencias que nos ha traído esta realidad. Evidentemente la educación superior también ha tenido este impacto y aquí en Colombia de manera especial. Hoy precisamente salía un estudio de la Asociación de Universidades de Colombia, ASCUN, en el periódico El Tiempo, que hablaba de lo que había significado la contracción de la matrícula a propósito de la situación de las implicaciones de la pandemia, más o menos en un 11%. Un estudio que hicimos el año pasado, yo hago parte de la Junta Directiva de ASCUN, esta Asociación de Universidades Públicas y Privadas. Hicimos un estudio de las 87 instituciones que hoy estamos allí
adscritas y hablamos de más o menos un 11% de la contracción de la matrícula, una realidad que venía dándose o que se ha venido dando en los últimos años en Colombia, tanto en las universidades públicas como privadas, especialmente por múltiples factores o variables, tanto internas como externas, pero factores demográficos, la curva demográfica más achatada, los temas propiamente de la realidad del mundo laboral y del trabajo hoy, de los nuevos modelos del trabajo, las dinámicas de la digitalización y de la transformación digital del mundo contemporáneo, toda la perspectiva de educación y de formación de nuestros estudiantes o del talento humano requerido para esos trabajos del presente y del futuro, algunos de ellos todavía sin saber si existen o no existen, pero evidentemente muchos factores que de alguna manera han hecho esa contracción en la educación en Colombia. Hoy hablamos de una cobertura del 52% en nuestra nación, de estudiantes matriculados en educación superior en los distintos niveles técnicos, tecnológicos, profesionales y en el nivel posgradual, por supuesto. Evidentemente, el impacto de la pandemia también afectó y sigue generando esta contracción. En ese número que te estoy diciendo a partir de este estudio o de esta evidencia reciente de lo que Ascuna ha desarrollado y ha trabajado. Nosotros en Uniminuto también hemos tenido ese impacto. Tú lo dijiste, esta es una universidad de más de 100.000 estudiantes. Seguimos siendo la universidad de más de 100.000 estudiantes en el país. Somos la primera institución en número de estudiantes después del SENA, que es toda una institución también muy importante para Colombia en la perspectiva de formación para el trabajo y el desarrollo del talento humano de nuestros colombianos, muy alineada al sector empresarial. Nosotros tuvimos también una deserción de estudiantes. Hemos tenido una acción estratégica permanente de cuidado de nuestros estudiantes, un modelo de atención integral a los mismos que permite cuidar las distintas variables por las cuales nuestros estudiantes pueden sentirse afectados en alertas tempranas con instrumentos de la tecnología y de la incorporación y la apropiación tecnológica hoy que se usan en el mundo de la educación superior para tener esas alertas tempranas, pero evidentemente pues también nos vimos afectados, no en los números que en un principio de inicio de la pandemia se creía. Aquí en Colombia se hablaba de el 50%, algunos apocalípticos que empezaron a decir que iba a ser un desastre realmente todo esto, pero yo creo que el esfuerzo de las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, el tema de la matrícula cero en las universidades públicas apoyadas por el Estado colombiano, por los entes territoriales y locales, pero también el esfuerzo de las instituciones privadas de poder entregar alivios financieros a los estudiantes, especialmente para su matrícula, ayudaron a que esta deserción no fuera tal como se pensaba en el comienzo de la pandemia y pudimos contener la presencia de estudiantes al interior de nuestras instituciones, pero también de atraer nuevos estudiantes a las mismas instituciones que nos colocan, digamos, en un ejercicio positivo en medio de toda esta complejidad de lo que ha significado este impacto de la pandemia. Perfecto. Es decir, esfuerzo estatal, esfuerzo de las universidades privadas. Le voy a pedir una pausa y me voy a meter con la siguiente pregunta que le voy a hacer. Pero primero le voy a dar el pase también para que haga lo propio Francisco. Adelante, Panchito. Yo le digo Panchito, no se enoje, padre, ¿no? Acá en la Argentina todo Francisco es Panchito. Así que, bueno, la ligó pobre Francisco también. Gracias, Horacio. Padre Harold Castilla de Vos, rector general de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Usted lo tocó más o menos, pero quisiera un poquito de análisis en ese tema de la deserción. ¿Cómo ha sido ese impacto de la deserción escolar precisamente en este segundo año? Bueno, en 2020 y en este 2021, causa obviamente del COVID-19. ¿Qué nos puede contar de eso? No, como lo expresé Francisco y Horacio y todos los que están siguiéndonos a través de estos medios, de este medio El Explorador, es una realidad de que el impacto de la pandemia
Y eso no lo digo solamente yo, los estudios que ha hecho la UNESCO, todo lo que ha significado pues el seguimiento a la emergencia educativa, precisamente pensando en que evidentemente ha habido un impacto en el número de estudiantes, estudiantes que se han quedado por fuera de nuestras instituciones de educación superior por el efecto económico, especialmente aquí en Colombia, por ejemplo, Francisco y Horacio, tenemos en las estadísticas y en los números, a propósito de toda esta pandemia, un 47% de informalidad de nuestra fuerza de trabajo. Se ha destruido trabajo, fuerza laboral se ha destruido, y evidentemente todo eso afecta como variable interdependiente a que nuestros estudiantes no tengan muchas veces los ingresos porque están apoyados por sus familias, especialmente esta Universidad Uniminuto, que responde en su misión a un estrato que llamamos aquí en Colombia estrato 0, estrato 1, estrato 2. El 90% de nuestros estudiantes, 95% de nuestros estudiantes están en estos estratos donde son muy sensibles a la afectación económica por sus familias o por ellos mismos, porque muchos de nuestros estudiantes también trabajan y en ese contexto se apoyan con sus ingresos en función del proyecto de vida educativo de ellos. Entonces, vuelvo y repito, sí afectó y afectó en el mundo entero, afectó en Colombia, no en la proporción como se pensaba que iba a afectar. Y Bien. lo que he insistido es que no en la proporción, ¿por qué? Porque el esfuerzo de las universidades públicas, de los entes territoriales y el esfuerzo de las universidades privadas, quizás entregando muchos recursos. Aquí te voy a dar una cifra que de pronto puede escandalizar a Horacio, pero tengo que decirla con toda la propiedad, que sumado entre becas, subsidios, descuentos, alivios financieros, orientados por el máximo órgano de gobierno de esta institución, sumaron el año pasado 153.000 millones de pesos. Epa. Estamos hablando en cálculos de dólares, pues hagan las sumas y las restas, que es una cifra impresionante de impacto social al proyecto educativo de Uniminuto, y así todas las universidades, no para aquí ponerme yo de ejemplo, evidentemente sí. Esta es una universidad muy grande y sus cifras siempre serán así de ese tamaño, pero todas las universidades hicieron un gran esfuerzo para mantener a los estudiantes dentro de sus claustros.